en Biobío. Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco, académico de la Universidad de Tarapacá, y en nuestro comentario electoral de hoy en Biobío TV hablaremos sobre la elección presidencial de 1942, precipitada por la muerte de Pedro Aguirre Cerda, que fue muy sentida por la población e implicó un inmediato cambio en el itinerario gubernativo. De acuerdo con la legislación vigente, se adelantaron las elecciones para un nuevo periodo, las que fueron fijadas para el 1 de febrero de 1942, fecha sin duda curiosa en pleno verano, pero que derivó del fallecimiento del presidente de la República. Llama la atención la continuidad democrática de Chile en medio de las dificultades. La elección de 1938 fue polarizada y difícil, y aún así el régimen constitucional siguió vigente dentro de la forma prevista. Lo mismo ocurrió tras la muerte de Aguirre Cerda y la elección que debió verificarse posteriormente. El contexto internacional era considerablemente complejo, en especial por la Segunda Guerra Mundial, que ya había entrado en una fase decisiva, mientras las democracias occidentales brillaban por su ausencia, con las notorias excepciones de Estados Unidos e Inglaterra. Mientras tanto, Adolf Hitler gobernaba en Alemania, Stalin en la Unión Soviética, Mussolini en Italia y el general Francisco Franco en España, tras una dolorosa y sangrienta guerra civil. El gobierno de Pedro Aguirre Cerda había terminado en forma abrupta y triste, con la muerte del presidente de la República. En ese momento hubo grandes homenajes populares en recuerdo de un gobernante que había sido cercano al pueblo. Políticamente, el tema era más complejo, pues si bien Juanita Aguirre, la viuda, recibió las condolencias de los diversos sectores políticos, tuvo palabras duras cuando llegaron a saludarla a los correligionarios del gobernante. «Mi pobre Pedro», dijo, «ustedes lo mataron», espetó a los radicales. Le hicieron la vida imposible, era uno de los suyos, y ustedes lo mataron, concluyó dramáticamente. Entonces asumió Jerónimo Méndez como vicepresidente de la República, despojado de toda pasión y banderías, y con el expreso objetivo de hacer funcionar el mecanismo constitucional, que establecía la convocatoria de elecciones presidenciales en la forma prevista por la Constitución dentro de un plazo de 60 días. Por ende, los chilenos serían nuevamente convocados a las urnas. Sin embargo, conviene mencionar que en 1941 se habían desarrollado ya dos elecciones, de Congreso Nacional en marzo y municipales en abril. En las primeras, a nivel nacional quedaron como las tres fuerzas políticas fundamentales los partidos Radical, con 42 diputados y con el 20,7% de los votos, el Conservador, que obtuvo el 17,15% y eligió 32 diputados, y el Liberal, 13,5% y 21 diputados. Por otra parte, el Partido Comunista, camuflado bajo el nombre de Partido Progresista Nacional, como destaca Jaime Chipare, triplicó su representación, mientras el Partido Socialista llegó al 17%, eligiendo también a 17 representantes en la Cámara Baja. Los jóvenes de la Falange Nacional, muchos de ellos brillantes y con gran futuro, obtuvieron solo 3 diputados, en una elección en la que debieron lamentar una segunda derrota de Eduardo Frei Montalva, quien era una de sus principales figuras. En términos comparativos, el Frente Popular, con más del 40%, seguía siendo la principal fuerza política de Chile, seguido por la derecha, que alcanzaba más o menos un tercio de los votos. El radicalismo tenía numerosos nombres para enfrentar la coyuntura que se había producido con la muerte de Aguirre Cerda. Entre ellos quedaron Florencio Durán Bernales, Gabriel González Videla, en ese momento se encontraba en funciones diplomáticas en el exterior, y Juan Antonio Ríos. Finalmente, las asambleas radicales se pronunciaron en favor de Ríos, aunque la elección fue estrecha, 14.753 votos contra 14.222 de González Videla y 1.190 de Durán. La vida, ideas y administración del segundo gobernante de la era radical están muy bien tratados en el libro de Milton Cortés, Juan Antonio Ríos, el presidente olvidado, publicado por el Centro de Estudios Bicentenario en 2020. Ríos había nacido el 10 de noviembre de 1888, en Cañete. Ejerció cargos diplomáticos, fue diputado y fue senador también. En 1925 fue miembro de la comisión redactora de la nueva Carta Fundamental. Posteriormente, apoyó el primer gobierno de Carlos Ibáñez del Campo,
con quien se enfrentaría en 1942. Incluso fue senador en el Congreso Termal. Tras la caída de Ibáñez, fue ministro de Estado con Carlos Dávila y Bartolomé Blanch. En ese tiempo, Ríos fue cuestionado en el seno del Partido Radical por su colaboración con la dictadura, como se dijo, e incluso fue expulsado de la colectividad por esa razón. Como ha destacado José Díaz Nieva, se da la paradoja de que tanto Ríos como González Videla y Florencio Durán habían sido parte del mencionado Congreso Termal. Durante la segunda administración de Alessandri, estuvo en la oposición. Alejado un tiempo del Partido Radical, se reincorporó en 1937 disputando la postulación presidencial con Pedro Aguirre Cerda, quien se impuso finalmente, como vimos en un comentario anterior. La candidatura de Ríos tuvo apoyos en el radicalismo y en las demás fuerzas de izquierda, así como se sumó la Falange Nacional, que si bien era una corriente política pequeña, era influyente y mostraba la llegada a otros sectores. Su posición en esa elección se encuentra bien sintetizada en el pequeño libro Una campaña gloriosa, publicado contemporáneamente, que reproduce el discurso programa del 25 de enero y otros documentos que dieron vida al relato de Ríos en aquellos días que precedieron a la elección. Casi al final de la breve campaña, Juan Antonio Ríos sintetizó algunas ideas centrales. Estos son tiempos de lucha y tiempos de sacrificio. Yo no prometo el bienestar y la felicidad, porque la felicidad y el bienestar dependen del esfuerzo y de la abnegación con que nosotros sepamos conquistarlos. Yo os aseguro que si se intensificara el ritmo de trabajo en todas las regiones del país, y yo os garantizo en ese caso que habrá justicia, respetándose los derechos y la dignidad de todos los trabajadores. Esto es lo que yo prometo: justicia, trabajo y libertad. El vibrante discurso fue recogido por el diario La Hora el 31 de enero de 1942, poco antes de los comicios. En su diario también aparecía la idea de gobierno nacional, como expresó en el discurso del Teatro Caupolicán. No era la simple alianza de partidos, sino aquel que garantiza su derecho a todos los ciudadanos, que los incorpora al progreso, se ocupa de todas las regiones del país. Como contrapartida, aseguraba que una dictadura fascista oligárquica jamás podría realizar un gobierno para la nación, porque tal dictadura representaría la coalición de los enemigos del pueblo. El discurso del candidato fue reproducido por El Mercurio. Los partidos liberal y conservador no fueron capaces de levantar una alternativa presidencial propia. Ante esa realidad surgió como opción Carlos Ibáñez del Campo, proclamado por el Movimiento Nacional Ibañista y figura clave en la política chilena durante las últimas 2 décadas, que tenía el sueño de regresar a la moneda por una vía democrática tras su caída en 1931. Se movía de derecha a izquierda y viceversa. 4 años antes había contribuido a la victoria de Aguirre Cerda contra Gustavo Ross, por ejemplo, por lo cual en ocasiones aparecía como anticomunista y otras veces como anti-oligárquico. A su postulación adhirieron diferentes grupos nacionalistas y también populistas, a los que se sumó el apoyo de la mencionada derecha, incapaz de levantar un líder propio, lenta ante la situación provocada por la muerte de Aguirre Cerda y que había caído en el silencio y en el desconcierto. Sin embargo, el apoyo de conservadores y liberales no estuvo ajeno a dificultades, considerando, por ejemplo, algunas defecciones entre los primeros, como explica José Díaz Nieva. Ese fue el caso del senador conservador Rafael Luis Gumucio, quien renunció a la colectividad y adhirió a la postulación de Ríos. Más compleja fue la situación en el Partido Liberal. La familia Alessandri, comenzando por don Arturo, se negó a apoyar la candidatura de Ibáñez, como era esperable, debido a los sufrimientos experimentados por ellos bajo su gobierno. En total fueron 4 senadores y 13 diputados los que estuvieron en una postura contraria a Ibáñez. El diario Ilustrado destacó muchas veces que el comunismo invadía y controlaba el Frente Popular, que era su alma. Un par de días antes de la elección, una editorial del medio conservador resumía: durante 3 años el Frente Popular, mala imitación de regímenes fracasados en otras partes, ha sido el régimen del odio, de la tiranía marxista, de la incompetencia radical, del comercialismo socialista, de la ineptitud, en una palabra, en todos los órdenes y en todos los matices. Chile ha despertado de una pesadilla. Ni dictadura ni desorden, vote por Ríos, o la bandera,
salvar a Chile, decían unos avisos publicados en La Opinión. La candidatura radical denunciaba que la propaganda política ha hecho de las murallas un antiestético pizarrón. Adeptos del ex dictador se lucen. Sin embargo, el ataque principal era insertar a Ibáñez entre la dicotomía que afectaba al mundo. Nazi Ibáñez, cadáver político, tituló La Hora el 31 de enero. Esto respondía a una doble condición, de la cual se aprovechaba la propaganda contraria al ex gobernante. Primero, por su trayectoria, con un gobierno dictatorial entre 1927 y 1931. Segundo, por la situación mundial, en la cual los radicales chilenos y sus socios procuraban identificar a su adversario con el fascismo. Los dos candidatos hicieron sus respectivas giras al norte y sur del país. Ibáñez tuvo masivas concentraciones en Concepción, en Valparaíso, que llevó al Diario Ilustrado a proclamar con entusiasmo que su triunfo era seguro, debido al éxito de las giras y al recibimiento triunfal que había tenido al regresar a Santiago. Días antes de la elección, Ríos tuvo una multitudinaria concentración en el Teatro Caupolicán. Por su parte, Ibáñez fue recibido en la Estación Central con grandes aclamaciones, respaldo que se expresó luego en un desfile. Considerando el apoyo de los partidos detrás de cada postulante, era previsible un resultado estrecho, a 3 días de la elección presidencial. Al finalizar la campaña, Arturo Alessandri Palma pronunció un discurso en favor de Juan Antonio Ríos, asegurando que tenía una inteligencia clara y vigorosa. Tiene doctrina, tiene carácter, tiene todas las condiciones necesarias para ser un espléndido gobernante. Junto con hacer algunas reflexiones históricas, Alessandri concluía afirmando que era necesario ir a votar para celebrar la grandeza de Chile, las libertades públicas y el respeto a la Constitución y a las leyes. Efectivamente, esa fue una dicotomía presente en los análisis de los distintos sectores partidarios del candidato radical, como reflejó claramente una editorial de La Hora. En la elección de hoy, el país deberá decidir entre si permanece fiel a las doctrinas y tradiciones democráticas que hicieron de Chile un país independiente y fuerte, o si se entrega en brazos de la aventura y del caudillismo. La revista Hoy, de fines de enero del 42, tenía una posición clara y optimista respecto de lo que vendría. La elección presidencial en sí misma carece de interés. Desde ya, Juan Antonio Ríos es el presidente de la República. Aprovechando el contexto internacional, el editorial de la publicación aprovechó de comparar los apoyos de conservadores y liberales a la candidatura del general Ibáñez con el que habían prestado los elementos plutocráticos de Italia, Alemania y España a Mussolini, Hitler o a las acciones que hubo para derribar a la República Española. Finalmente, la elección de 1942 se dio a dos bandas. Juan Antonio Ríos logró la victoria con 260.034 votos, que representaban el 55,7%. Su contendor, Carlos Ibáñez del Campo, obtuvo un nada despreciable 43,8%, con 204.635 sufragios. Hubo 1.838 votos blancos y nulos y la abstención llegó al 19,7%. Don Juan Antonio Ríos triunfó en la elección de presidente de la República, tituló el Mercurio en la jornada siguiente. Juan Antonio Ríos, presidente de Chile, mencionó La Hora en su portada. El mismo medio destacó que la democracia chilena había dado una nueva y alta lección de su cultura, de su honestidad, de su probidad, que habían permitido la victoria del adalid, supremo defensor de la libertad y propulsor del progreso y de su bienestar, como era el candidato Juan Antonio Ríos para sus partidarios, a pesar de las maniobras que atribuían a los partidarios del opositor el cohecho, los atropellos de algunos matones y otras amenazas. Por el contrario, Carlos Ibáñez del Campo reconoció su derrota de inmediato. Respetuoso de la voluntad de las mayorías, acataré el fallo de las urnas, señaló. Se manifestó convencido de haber cumplido con su deber, aprovechando de agradecer a quienes lo habían acompañado durante el proceso electoral. Con ello, la democracia chilena daba un nuevo paso en su consolidación. Sin embargo, las cosas cambiarían por razones distintas. Juan Antonio Ríos asumió como presidente de la República el 2 de abril de 1942.
y gobernaría hasta el año 48. Sin embargo, pese a que hubo gran representación del cuerpo diplomático y de senadores y diputados en el Congreso Nacional, las cosas cambiaron. Ríos hizo el juramento de rigor y pasó a gobernar el país, mientras el planeta sufría la terrible guerra mundial que hemos mencionado. La situación de Chile era menos polarizada que en 1938, cuando llegó Aguirre Cerda al gobierno. Por lo mismo, Revista Hoy anhelaba que nada se interponga ahora para dificultar la reestructuración armónica de la República, que promovía, a su juicio, Juan Antonio Ríos. El primer gabinete, que Ríos llamó de los mejores y más capaces, estuvo liderado por Raúl Morales como ministro del Interior, en un gobierno que tendría varios cambios y numerosos ministros en diferentes carteras. Una de las figuras más prometedoras e interesantes de Ríos fue el joven falangista Eduardo Frei Montalva, ministro de Obras Públicas a partir de mayo de 1945, que llegaría a ser presidente de la República en 1964, es decir, 2 décadas después. En materia política, Ríos tuvo dificultades con los partidos, especialmente con el suyo, el radical, tal como había ocurrido con Pedro Aguirre Cerda. Cuando la izquierda se agrupó en la Alianza Democrática, superando la etapa del Frente Popular, Ríos precisó que le parecía bien si era un pacto de acción parlamentaria, pero aclarando que no debían pretender imponerle normas gubernativas o menoscabar sus facultades presidenciales. El pensamiento de Ríos se expresó en diferentes temas, como las relaciones internacionales, en medio de un mundo en guerra, o la economía, que vivía tiempos turbulentos, como señala Milton Cortés, que incluye el concepto gobernar es producir y un énfasis en la industrialización y la planificación. A ello se pueden añadir los problemas sociales, que incluyen aspectos sindicales, la obra social del gobierno y la preocupación directa del propio Ríos en la situación nacional. El gobierno enfrentó numerosas huelgas y conflictos, uno de los cuales fue particularmente grave, el de la Plaza Bulnes en enero de 1946, en que resultó muerta la joven comunista Ramona Parra. Con todo, al igual que su predecesor en el cargo, Ríos no logró terminar sus 6 años al mando del país, pues falleció el 27 de junio de 1946, cuando todavía quedaban 2 años de gobierno. Al empeorar su condición de salud, delegó las funciones en Alfredo Duhalde. Contra lo que pensaba Ríos, su enfermedad era mucho peor, por cuanto decidieron ocultarle algunos detalles y la gravedad de su situación. Milton Cortés reproduce un interesante diálogo del presidente Ríos con sus hijos poco antes de morir. «Papá, no hable así», le dijo su hijo Juan Guillermo, «ya que se siente bien ahora». A lo cual el presidente contestó: «En efecto, me siento bien, pero no me engañen. Yo solo le pido 2 años más de vida, que no fue tan buena conmigo, aunque muchos piensen lo contrario. Quiero solo 2 años más para dar cima a mi gobierno. Chile es tan rico en posibilidades y por la guerra, la politiquería y mi enfermedad hemos podido hacer tan poco». El 21 de mayo de 1946 correspondió a Alfredo Duhalde pronunciar el mensaje presidencial ante el Congreso Pleno por la enfermedad de Ríos. Rindió cuentas sobre el estado político y administrativo del país, así como hizo reflexiones de fondo. Asimismo, explicó el sentido del gabinete que formó al asumir la vicepresidencia. Comenzó diciendo: «En primer lugar, os presento el saludo cordial del jefe supremo del Estado, excelentísimo señor Juan Antonio Ríos, quien ha debido alejarse transitoriamente de sus altas funciones para atender al total restablecimiento de su salud, que se ha visto seriamente quebrantada después de su regreso de la gira continental». Sin embargo, como sabemos, Ríos jamás regresaría al gobierno y su enfermedad se prolongaría por 1 mes hasta su fallecimiento. Como una curiosidad histórica, uno de los últimos en visitarlo fue Monseñor José María Caro, como lo había hecho 5 años antes con Pedro Aguirre Cerda, su predecesor. Ninguno de estos 2 gobernantes radicales, ni Aguirre Cerda ni Ríos, era creyente. Ríos falleció a las 3 de la madrugada del 27 de junio de 1946. Con ello, el país se enlutaba nuevamente y comenzaba a funcionar el mecanismo constitucional de sucesión presidencial. Que
estén muy bien. Nos vemos en nuestro próximo comentario histórico electoral. Opinión en Biobío.